Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí nuevamente en este canal. Te lo agradezco de verdad, de corazón. Te pido por favor que te suscribas, dale like y déjame un comentario. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que obviamente lo acabas de ver ya en el título. Y es una pregunta que muchas personas les surge al momento de tener un equipo, una computadora. Y es en cuanto al rendimiento. Con el pasar del tiempo, el equipo se le va poniendo un poco más lento y todo eso. Y casi siempre se preguntan, ¿por qué mi equipo está tan lento? Si yo tengo buena memoria, tengo buen procesador. En este video te voy a dejar unos tips para que te puedan ayudar a mejorar. Así que, quédate para que te enteres. Bien, uno de los tips que te puedo dar ahora mismo es el siguiente. Cuando tu computadora entra por algún accidente o algo así, un virus, casi siempre el virus va a volver a entrar. Aunque no lo creas, el virus sí afecta lo que es el rendimiento de tu computadora. A veces te lo pone más lento y todo eso. Una de las cosas que tienes que tomar en cuenta para eso, o el primer tips que te voy a dar, es eliminar el virus. ¿Cómo lo puedes hacer? Existen muchos antivirus que son gratuitos y muy buenos, pero también actualmente Microsoft en su versión de Windows 10, todavía no sé Windows 11, pero en Windows 10 tiene el antivirus por default de Microsoft, que es bastante bueno. Pues si tienes Windows 10 puedes utilizar ese. No es tan pesado, no te carga tanto el equipo, no te lo pone tan lento. Esa es una de las cosas. Otra cosa que puedes tomar en cuenta es el tip número 2 y es vaciar tu PC. Esos archivos que tú sabes que no vas a utilizar. Esas fotos que tienes ya de hace más de 5 o 10 años que ya sabes que no la vas a ver. En tu papelera de reciclaje tienes lo más seguro ya alrededor de casi 4.000, 5.000 archivos de años atrás que tú sabes que están ahí, pero se te olvidó vaciar la papelera de reciclaje. Todo eso debes hacerlo. Tienes que hacer un backup de tus archivos más importantes. Haz un backup y comienza a eliminar archivos que tú sabes que ya no vas a utilizar. Okay. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a que el disco duro tenga un poco más de espacio y eso te va a ayudar también a mejorar bastante el rendimiento. Un sistema operativo menos pesado, si tienes una máquina que no tienes suficiente memoria, pues entonces trata de conseguir un sistema operativo que sea menos pesado que el que tiene. Yo, en cuanto a lo profesional, Windows 10 siempre lo he recomendado con un mínimo de 4 GB de RAM. Como mínimo 4 GB de RAM. Y no es que tú vas a instalar Windows y muchísimos programas, no. Pero por lo menos un Windows 10 con 4 GB de RAM y un Office que tú tengas, pues con eso tú puedes comenzar a ir aprendiendo a utilizar la computadora. Esa es una de las cosas que tienes que tener en cuenta. Un sistema operativo que no te cargue tanto la computadora. ¿Aumenta la RAM? Sí. Aumentar la RAM puede ser que funcione. Pero y si en dado caso ya tú tienes todos los slots de tu board ocupados, ¿qué harías? Aumentar la RAM es una opción. Pero tienes que tener en cuenta también eso. Muchas veces el aumentar la memoria RAM no es solamente aumentarla. Tú tienes que ver cuál es el máximo de memoria RAM que soporta tu board y todo eso para saber si puedes aumentarlo. A veces tenemos que evaluar eso antes de recurrir a invertir dinero. Puedes también comprobar los programas que estés ejecutando en el momento. Puedes presionar Control Alterna Delete y te puedes ir a la opción de administrador de tareas y ves los procesos y ahí tú puedes ver todos los programas que se están ejecutando en el momento. Programas que tú no sepas, programas que tú no estés utilizando, que no los veas, ciérralo por completo, lo puedes cerrar desde ahí. Ese es el tip número 5. El tip número 6 que te puedo dar: no trabajes con programas tan pesados. Si tú no tienes una computadora que esté preparada para trabajar, vamos a suponer con un Photoshop o con un After Effects, con un programa de editar, de diseño, si tú no tienes una computadora que esté preparada para eso, no trabajes con programas de esa categoría, porque siempre tu computadora va a estar lenta. Estos programas demandan mucho memoria, mucho procesador y mucha unidad de video. Ten en cuenta eso. Y el último consejo, ya el número 7, sería tu navegador. En el navegador siempre hay una carpeta que se llama archivos temporales.
tienes que eliminarla cada cierto tiempo. Sucede que muchas veces duramos 1 año, 2 años, 3 años usando la computadora, nunca la hemos formateado, ni hemos eliminado ningún tipo de archivos temporales del explorador, y eso se llena. Entonces tenemos que eliminarlo. Yo más adelante voy a preparar otro video hablando específicamente de lo que es el mantenimiento de una computadora, tanto del sistema operativo como también el mantenimiento de hardware. Estén atentos para un próximo video que vengo con ese tema. No olvides estos 7 consejos que te he dado para que puedas hacer eso. Haz una revisión completa de tu computadora, el rendimiento de tus ordenadores y todo eso. Haz una revisión completa. Como te dije, toma en cuenta estos 7 consejos que ya te di para que puedas tratar de mejorar un poco el rendimiento de tu computador. Aunque no lo creas, sí funciona. Así que ya sabes. Gracias por estar aquí. Nos vemos en otro video. Por favor, no olvides suscribirte, darle like y dejarme un comentario. Nos vemos.